siga bendiciendo el resto del día y el resto de nuestras vidas. Nos sentamos ya, hermanos. Vamos a buscar. Siempre ya el hermano ya oró y esperamos que Él sea que nos ayude con esta enseñanza, que sea el Espíritu Santo ayudándonos siempre, ¿verdad? Vamos a empezar un estudio que de alguna manera tal vez dimos el inicio la semana pasada, no como que el Dios fue sin querer queriendo, sino que un poco queriendo también, ¿verdad? Que se llama la unidad de Dios, y algo de eso hablamos la semana pasada. Así que el tema la unidad de Dios. Este es el tema. Y para eso voy a leer primero un verso y luego tenemos otro verso que pedimos al hermano José, que está un poco más cerca del micrófono de la cámara, para que nos ayude con el resto de versos cuando yo le indique que me ayude, ¿verdad? Pero el primero se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, y creo que la mayoría de nosotros lo sabemos. Deuteronomio 6, verso 4. ¿Ya estamos ahí? Deuteronomio, es los primeros 5 libros, ¿verdad? Después de Génesis se encuentran estos libros de Moisés, y Deuteronomio prácticamente es el último de estos, a lo cual se le conoce como el Pentateuco, Penta de 5, porque viene desde Génesis, los 4 libros. Muy bien, dice la palabra: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Por eso dije, ya creo que lo habíamos escuchado muchas veces, ¿verdad? Todos nosotros ya hemos escuchado acerca de ese texto, donde entendemos que nuestro Dios, para empezar, Dios es ¿qué es Dios? Espíritu, ¿verdad? Dios es espíritu, y como Dios es espíritu, entonces a los primeros que le enseñó, antes que a cualquier creyente de este tiempo, al primero que le enseñó de quién era él y cómo estaba compuesto, el primero que le empezó a enseñar fue al pueblo de Israel. Entonces, a través de Moisés, ¿verdad?, le habló al pueblo, entonces le dijo: oye Israel, es decir, solamente el pueblo de Israel tenía que saber y tenía que conocer que Jehová, el Dios que los había sacado de Egipto, al que veían en forma de columna de fuego en las noches para iluminarlo, ¿verdad?, para tenerlos allí con ellos, hermanos, estaba la columna de fuego, ese mismo que estaba en columna de fuego en la noche, en el día los cubría como una nube, ¿verdad? Una nube sobrenatural cubría, los guardaba así una sombra sobre ellos. Y este Dios que los sacó de Israel y estaba caminando con ellos y caminó con ellos durante todo este tiempo, en este último libro, en el Deuteronomio, les dice precisamente: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, como Dios es espíritu, esto es lo primero que tenemos que entender nosotros, ¿verdad? Dios es espíritu, y ese espíritu no está dividido en 3 partes, porque es espíritu precisamente, ¿verdad? Y de eso se trata, de ir encontrando la unidad de Dios. En esa unidad de Dios nosotros sabemos de que no solamente que Él es uno, sino que Él también quiere ser uno también con los suyos, ¿verdad? Por eso Él buscaba que el pueblo de Israel, ¿verdad?, caminara junto para que las batallas las pudiesen ganar. Y recordemos lo que pasó por ahí con Josué en medio de esa batalla. ¿Por qué? Dijo, porque algo está pasando aquí, como vigía, ¿verdad? Como vigilante
se dio cuenta que el pueblo estaba perdiendo la batalla, pero él sabía que Dios le había prometido. ¿Qué le había prometido Dios a Josué? Le dijo: esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, que yo estaré contigo. Entonces le dio esa promesa. Josué la creyó completamente, la creyó, no es que creyó solamente una parte, sino que la creyó toda. Entonces, como la creyó toda, se hizo uno con Dios, ¿verdad? Al creerla. Pero cuando vio que sucedía eso, entonces se dio cuenta que algo estaba mal en medio del pueblo, y Dios le mostró el pecado de Acán, ¿verdad? Si mal recuerdo el nombre. Entonces, cuando le muestra eso, ya se sobreentendía de que entonces el pueblo no estaba unido, y esa unidad permitía que viniera entonces el enemigo y ganara la batalla, ¿verdad? Entonces, tratar de, casi continuamos como lo de la vez pasada, tratar de continuar con la unidad en nuestro hogar, en nuestro vecindario, en nuestra familia, en nuestra congregación, es una tarea bastante difícil, pero por nosotros mismos no la podemos hacer. Pero esa es la ventaja de tener líderes y de tener a alguien responsable de nuestra alma para que pueda vigilar esas cosas y decírnoslas, aunque a veces no nos gusten, ¿verdad? Es correcto. A veces se para alguien acá y nos empieza a decir las cosas, pues no nos gusta, pero realmente Dios lo que quiere es que nosotros tratemos de ser lo más limpio acá, en una relación acá entre nosotros, el pueblo, para que Él pueda ser uno con nosotros también. La otra escritura que nos va a ayudar, y aquí ya me ayuda el hermano José, es en Malaquías 3:6. ¿Ya lo tiene, hermano? Ayúdenme. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Porque yo, Jehová, no cambio. ¿Ya? Eso se lo dijo en Malaquías, que Malaquías es el último libro ya antes de empezar el Nuevo Testamento, ¿verdad? Yo, Jehová, no cambio. Si en el principio Él es espíritu, y el Deuteronomio nos dice que Él es uno, y ahora en Malaquías nos dice que Él no cambia, ¿qué continúa siendo Él? Continúa siendo espíritu y continúa siendo uno. Sigue la unidad de Dios. Y por causa de que Él no cambia, es decir, el mismo amor con el que sacó al pueblo de Israel y le dio la bofetada al faraón, ¿verdad? Dejándolo en las ruinas a Egipto, porque eso es lo que pasó. Como Jehová de los ejércitos llegó, Jehová de los ejércitos, yo recuerdo parte de esa película, ¿verdad? Los 10 mandamientos. Ustedes se recuerdan que uno de los textos que dice el faraón es cuando llega y los mira que ya los tiene cerca, les dice: qué mal general es el Dios de Moisés, porque no les dejó espacio para retirar. Pero Dios abre espacio donde no hay espacio, y Él sigue siendo el mismo, ¿verdad? Entonces Él sabía que iba a abrir el mar a través de su profeta Moisés, ¿verdad? Al cual lo regaña y dice: ¿por qué clamas a mí? Di la palabra, abre el mar, porque para eso tenía Él un profeta aquí. ¿Ya? ¿Para qué tiene Él hijos aquí en la tierra? Para Él hacerse uno con nosotros y nosotros poder hablar la palabra y que la palabra suceda realmente en nuestra vida. Ahora, a veces esto es bien fácil decirlo, a veces aquí en el púlpito. Cuando no sucede allá, ¿verdad? En la casa, y vemos que los niños están enfermos allí y ponemos mano y no pasa nada. Bueno, lo que tienen que ustedes continuar es seguir creyendo. Si deja de creer, corta la unidad con Dios. Entonces Dios no se va a manifestar ni ahorita, ni más adelante, ni más adelante, ¿verdad? Usted tiene que mantener esa fe, aunque las cosas no parezcan bien. Entonces Dios continúa siendo, dice, el mismo, ¿verdad? Es uno, es espíritu, y continúa siendo Él mismo. Él no cambia.
Veamos qué otra escritura nos habla acerca de la unidad de Dios en Apocalipsis 1, 4 y 5. Vamos, José. Apocalipsis es el último libro, hermano. Ya aprendieron alguna. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Que dice que es el que es, el que era y el que ha de venir. Es decir, el mismo que sacó a Egipto de los capataces, del dolor de los capataces, ese mismo, ¿verdad?, es el que mencionó Pablo en el libro de Hebreos y dijo: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Mientras nosotros estemos en esa necesidad, sabemos que podemos recurrir a eso. Pero debemos de ir entendiendo que esa unidad de Dios depende en buena parte, sí, la parte que obviamente la que hizo, pero también hay una parte de nosotros, que es la que tiene que ir caminando, ¿verdad? Que es la que tiene que ir creciendo. Y eso es lo que en estos no dorados tiempos, solamente dorados tiempos por causa de la promesa para los escogidos, para los elegidos, la promesa realmente dorada de que Él viene por los suyos. Eso es lo único dorado de estos tiempos. De ahí, por causa de la dimensión aquí del mundo, sabemos que no es así, ¿verdad? Todo apunta para mal hacia el ser humano. Todo el esquema político, económico, de salud, del medio ambiente, todo lo que usted se quiera imaginar, todo apunta hacia lo malo, hacia lo negativo. Pero qué bueno que ahí está Dios por la promesa, dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Si sacó de la bancarrota a Israel allá, lo mismo va a hacer con nosotros. Si allá sanó, también va a hacerlo aquí también con nosotros, ¿verdad? Si allá mostró, le quitó el velo, ¿verdad? Aquellas cosas como escamas espirituales que se le cayeron a Pablo, se las quitó. Igual a nosotros nos tiene que pasar eso. Tiene que ocurrir eso dentro de nosotros. La revelación tiene que llegar tan profunda dentro de nuestro corazón, de entender de que aún en medio de nuestras fallas, Él ya tiene un trato con nosotros. Y en ese trato debemos de tratar de mantenernos y cuidarlo para poder mantener esa unidad de la cual era parte ¿quién? Nos enseñó, fue el Señor Jesús. Él era parte de esa unidad, ¿verdad? Y eso es lo que Él más pedía. Muy bien, entonces Él es espíritu, es uno, Él no cambia y es el mismo, ¿verdad? De ayer, de hoy y por siempre. No va a cambiar. Vamos a leer Juan 10:30 y también allí en Juan 14:10 para que lo vayan teniendo ahí una vez. No en las cartas, sino que este es el Evangelio, ¿verdad? Miren, esto es un capítulo de versículos, no me que son ahora. ¿Estamos ahí, hermano José? Yo y el Padre, uno somos. Yo y el Padre, uno somos. Y en Juan 1, ¿qué fue lo que dijo? Que era en el principio. Yo y el Padre, es decir, Jesús y el Padre, uno son. ¿Por qué? Porque son espíritus. Eran espíritus, ¿verdad? Correcto. Ahí estaban. Entonces, como Jesús estaba aquí en espíritu y fue engendrado y creció como ser humano, pero realmente era
era más espíritu que esto realmente, ¿verdad? Porque era el segundo Adán. Entonces, cuando sucede esto del nacimiento o antes del nacimiento, en el mismo Juan, al principio de Juan, dice que en el principio el verbo era con Dios y Dios era Dios, ¿verdad? El verbo era con Dios. Entonces el verbo, que era la palabra, que era el mismo Jesús, estaba en Dios, es decir, en el Espíritu, en el que guardaba la unidad. Entonces allí estaba el mismo Jesús escondido. ¿En forma de qué? ¿En forma de qué estaba escondido Jesús allí? En forma de Espíritu, sí, pero ¿qué era dentro de Dios? La palabra. La palabra fue la que formó los cielos, formó la tierra y dijo que se creciera toda planta y todo lo que creó fue la palabra. Esa palabra era Jesús. Ese Jesús estaba dentro de Dios. ¿En forma de qué? En forma así como humana, no. Porque es espíritu, ¿correcto? Entonces de eso se trata la unidad de Dios. Y eso es lo que también existía con Adán y Eva. Adán y Eva estaban el uno con el otro, allí juntos, unidos. Y entonces Dios podía hacer contacto con ellos, porque eran uno. Cuando aquí el pastor y la congregación no son uno, Dios no puede bajar y hacer nada con nosotros. No puede. ¿Por qué? ¿Por qué Él no puede? No, porque nosotros lo impedimos, ¿correcto? Nosotros somos los que entorpecemos esto. Él quiere bajar a bendecir nuestra familia, nuestra casa, pero yo y mi esposa, si no somos uno y pasamos discutiendo completamente por cualquier cosa y por todas las cosas, por las bendiciones, por las pruebas y por todo lo que nosotros queramos, Dios mira que allí no hay unidad. ¿Y cómo puede hacer Él uno con nosotros? Imposible, difícil. Pero es imposible por no causa nuestra, no por causa de Él. Porque Él allá no hay problema, está en la eternidad, ya no existe el tiempo, no existe la enfermedad, no existe la falta de dinero, no existe el hambre, no existe nada de eso. No hay problema en la eternidad. Entonces parte de esa eternidad es la que nos quiere dar a nosotros. ¿Correcto? Entonces leímos Juan 10:30, ¿verdad? Y el otro es Juan 14:10. Ya, hermano. ¿No crees que yo soy el Padre en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Léame este 11, hermano. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Cualquiera de las dos, por las dos cosas le tenían que creer a Jesús. Número uno, porque la gloria se la daba al Padre. ¿Por qué le daba la gloria al Padre? Él estaba aquí en la tierra y estaba con ¿verdad? Con este cuerpo, porque él fue, obviamente, ¿verdad? Las aflicciones de la carne venían sobre él. Al igual que vienen sobre nosotros, las aflicciones de la carne venían sobre él. Pero por eso mismo él no se podía vanagloriar. Sin embargo, él decía de dónde venía, él decía quién era su padre. Pero los demás no le querían creer. Los de su tiempo no le querían creer. Entonces, yo y el Padre, dijo en el 10:30, una cosa somos, o uno somos. Yo y el Padre, uno somos. Y la otra es que el Padre que está en mí, Él hace las obras. Lo mismo con nosotros. Lo único bueno que nosotros podemos hacer aquí en el Evangelio, cualquier don que nos hayan regalado, cualquier ministerio que nos hayan regalado, y si no tenemos ministerio, algunos podemos pensar que no tenemos ministerio, pero tenemos una comisión de ir a hablar la palabra, de ir a hablar el Evangelio, de ir a hablar, que eso lo podemos hacer sin necesidad de que nosotros hagamos campañas evangelísticas, ¿verdad? Pero una buena mamá tiene que dar un buen ejemplo en el barrio de que es una buena mamá. Una hija tiene que darle ejemplo de una buena hija. Un hijo es lo mismo. Un hombre de casa igual. Tenemos, aunque no nos paremos delante de un púlpito,
aunque no querramos llenar estadios, ¿verdad? No es que no se pueden hacer todas esas cosas, claro que sí se pueden, pero a lo que voy es que cuando todas esas cosas caminan y a usted le dicen, puchica, ¿cómo es, verdad, el hermano tal? ¿Cómo es la hermana tal? El amor que tiene la hermana tal para con los hermanos se mira de leguas, dice la gente, ¿verdad? Entonces lo único que hace un hijo de Dios es darle la gloria a quién, darle la gloria a Él, porque Él ya sabe que está en unidad con Él. Entonces no es por sus propios méritos, sino que es por causa del Señor Jesús, que obviamente tiene que vivir en nosotros, no solo con nosotros, como se nos explicó, ¿verdad? No solo con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros, ¿verdad? Hasta el fin del tiempo, estar con nosotros, ayudarnos en las aflicciones, pero lo que más quiere Él es estar en nosotros. Que la abundancia de la palabra esté en nosotros para poder reprender, para poder caminar, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, solamente nos quedan 2 versos más, y los invito a que nos vayamos a Efesios 4. Y leemos el 5 y el 6. Hermano José, lo tiene. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Ya lo tenían, hermanos? Efesios 4, del 5 al 6. Vuelvan a repetir, hermano. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Lo que nos indica es que los apóstoles no creyeron en 3 personalidades diferentes. ¿Correcto? Ellos no creyeron en 3 personas distintas. No entendieron que Dios era espíritu, que Dios era uno, que Jesús les dijo, viene del Padre, es decir, del Espíritu, regresa al Padre. ¿En qué forma? En espíritu. Es decir, todas las moléculas como cuerpo humano se desintegraron, que estaba glorificado, no hay problema. No hay problema, ¿verdad? Pero salió de estas dimensiones y a medida iba ascendiendo y se perdió y llegó hasta la eternidad, solamente podía llegar en forma de espíritu. El problema es que como en la Escritura encontramos muchas traducciones que nos hacen cambiar a veces la mente, como la que dice que Dios lo sentó a su diestra. Entonces algunos piensan que diestra es la derecha. Entonces aquí está el Padre sentadito, ¿verdad? Con pelo cano, y al lado está el Hijo más joven, al lado derecho. Y por aquí está una palomita del Espíritu Santo y están los 3. Eso no es así. Porque la misma Escritura nos dice que Dios es uno. Que uno es su nombre, ya sabemos cuál es el nombre de Él, ¿verdad? Y que obviamente lo demás es manifestación. Lo demás fue manifestación, ¿verdad? El Espíritu Santo, manifestación de Dios. Entonces, esa unidad, ¿por qué sucedía esa unidad tan perfecta entre Jesús y Dios? Y con esto ya cerramos. Apuntemos por allí Mateo 1:18. Aquí lo voy a leer porque con esto vamos a terminar. El nacimiento de Jesucristo, ¿ya lo teníamos o no? Mateo 1:18. Bien, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces, ¿de qué concibió María? A nosotros se nos enseña que María no tuvo ninguna sensación. María no tuvo ninguna emoción
como nuestros padres nos concibieron a nosotros, como nosotros engendramos a nuestros hijos, no hubo ninguna sensación en María. Lo único que existió en María fue creer la palabra del enviado del Señor, que le dijo, ¿verdad?, que había hallado gracia delante de Dios y que en ella se iba a posar el Espíritu Santo para que un ser celestial naciera. Ese ser celestial es el Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién engendró a Jesús? El Espíritu Santo fue el que engendró a Jesús. Nada más. Entonces, como el Espíritu Santo lo engendró, el mismo Espíritu fue el que lo que necesitaba, y a veces, incluyendo a veces a nuestras esposas, no les gusta a veces que se les diga de que ellas son como una especie de incubadora, porque ellas por sí solas no pueden tener los bebés, no pueden crear los bebés. Entonces, ¿qué es lo que buscó Jesús en medio, cuando buscó una virgen, cumpliendo la profecía que había dicho Isaías? Necesitaba Dios una incubadora para poner allí el germen de vida que iba a traer más vida todavía, que era la vida de Jesús ahí adentro. Entonces colocó en forma de qué, ¿verdad?, la palabra que creyó María, esa fue la que se empezó a formar allí y empezó a crecer dentro del vientre de María. Entonces, bueno, dice la Escritura que José, su marido, como era justo y no quería informarlo, quiso dejarla secretamente. Y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces, por eso es que Jesús dijo: salí del Padre, de aquí, José no me engendró. José no me engendró. Entonces, quien me engendró fue el Padre Celestial. El Espíritu Santo me engendró. Entonces, como vine de Él, regreso a Él. Y por eso es que Él busca la unidad en los creyentes de Él. Si no encontramos esa unidad con Él, que solamente puede ser a través del Espíritu Santo viviendo en nosotros, completamente, ¿verdad?, solamente así podemos entrar en esa unidad con Él, definitivamente. De ahí no existe otra. Entonces, eso es la unidad de Dios. La unidad de Dios de lo que Él siempre ha sido. Jesús en Dios y nosotros en Jesús. Ahí está la unidad perfecta que Dios quiere realmente de su iglesia, de sus elegidos y durante centenas de años de todos los creyentes, ¿verdad? Y que el Señor nos siga ayudando, nos siga bendiciendo a medida que va pasando el tiempo. Sabemos que la cosa se pone más difícil, pero pues Él ha prometido ayudarnos y esa es nuestra única esperanza, ¿verdad? Amén. Maduros.